Bien, estimados doctores, vamos a revisar el tema de shock, ¿correcto? Muy bien. Primero la definición. Recuerden que el estado de shock es una insuficiencia circulatoria que origina, obviamente, bajo flujo, hipoperfusión e hipoxia tisular. Eso, obviamente, va a comprometer la actividad metabólica celular, la va a cambiar a un metabolismo anaeróbico, con aumento de ácido láctico, etc. Y eso al final compromete la función orgánica, ¿no? Muy bien. Vemos en la fisiopatología, que ha sido pregunta de examen, la respuesta inmediata que hace el organismo frente al estado de shock es la activación del sistema nervioso simpático. Se activa el tono simpático y esto va a generar una respuesta compensatoria, la primera respuesta compensatoria, que es la taquicardia, ¿no? La taquicardia, por el aumento del tono simpático, viene a ser el primer mecanismo compensatorio, ¿no? Pero después se activa ya lo que viene a ser el eje adrenal, ¿correcto? Aumenta la secreción de cortisol como respuesta a este estado de shock. Les hago recordar de endocrino que justamente la hormona del estrés agudo son las catecolaminas, eso tiene que ver con el tono simpático, y la hormona del estrés crónico viene a ser el cortisol, ¿verdad? Muy bien, justamente estos mecanismos neurohormonales son los que se activan en el paciente en estado de shock. Veamos la clasificación fisiopatológica del shock, que lo vamos a distinguir por estos 4 parámetros hemodinámicos: el gasto cardíaco, la presión capilar pulmonar, la presión venosa central y la resistencia vascular periférica. Entonces, ¿cuál es esa clasificación fisiopatológica, doctores? Tenemos al shock hipovolémico. En el caso del shock hipovolémico estamos hablando pues que no hay volumen. Ha disminuido, hemos perdido volumen por alguna causa. Se dice para que se establezca un shock hipovolémico se debe perder más del 30% de la volemia. Entonces, esa pérdida de más del 30% de la volemia, disminución de la precarga, porque es el retorno venoso también, tiene que ver con la volemia, va a generar un shock hipovolémico, ¿no? Entonces, en este caso, el gasto cardíaco va a bajar, porque acuérdense de su ley de Frank-Starling. Si baja el retorno venoso, si baja la volemia, baja el gasto cardíaco, ¿correcto? ¿Qué más vemos? Que no hay congestión en los pulmones. La presión capilar pulmonar nos evalúa la congestión pulmonar. Si no hay volumen, entonces el pulmón está seco, no hay congestión pulmonar. Tampoco hay congestión sistémica, la presión venosa central también va a estar disminuida. Entonces recuerden que el shock hipovolémico es un shock seco. Los pulmones están secos, no hay congestión sistémica, etc. Y la respuesta compensatoria a esta caída del volumen arterial efectivo es que los vasos van a hacer vasoconstricción, ¿correcto? Entonces esa vasoconstricción va a elevar la resistencia vascular periférica, ¿ya? Y eso también tiene que ver con este mecanismo del aumento del tono simpático, porque recuerden que las catecolaminas con sus receptores alfa 1 hacen vasoconstricción. Entonces eso trata de compensar y elevar la presión arterial, porque recuerden que presión arterial es gasto por resistencia, ¿correcto? Entonces si el gasto cae en el shock hipovolémico, porque no hay volumen, la resistencia tiende a aumentar. Entonces, esa es la respuesta compensatoria en el caso del shock hipovolémico, la vasoconstricción con aumento de la resistencia vascular. Entonces, deben recordarse de esa manera. Pasemos al otro tipo de shock, el shock cardiogénico, donde comprometemos la función sistólica del corazón, es decir, la contractibilidad del corazón. Si se compromete la contractibilidad del corazón, obviamente el gasto va a caer, ¿no es cierto? La fracción de eyección va a caer, porque no hay, en este caso, una buena contracción del corazón. Y acá sí vamos a tener congestión pulmonar, vamos a tener congestión sistémica. Por eso decimos que el shock cardiogénico es un shock húmedo, porque acá sí vamos a encontrar crépitos, edema agudo de pulmón.
va a haber ingurgitación yugular, porque hay congestión, tanto pulmonar como sistémica, pero más pulmonar sobre todo, ¿ya? Por eso cuando les digan un paciente con edema agudo de pulmón y que tiene datos de hipoperfusión, hipotensión, piel fría, llenado capilar, eso es un shock cardiogénico, doctores, shock cardiogénico, ¿ya? Porque hay congestión. Y también la respuesta compensatoria va a ser un estado de vasoconstricción debido a la caída del gasto. Como cae el gasto, la resistencia aumenta. Entonces ese es el mecanismo compensatorio. Claramente están viendo que la diferencia entre estos dos tipos de shock lo vemos en la congestión, ¿verdad? ¿Quién está seco? El hipovolémico. ¿Quién está húmedo? El cardiogénico. Y luego vamos al tipo de shock que es una variante del cardiogénico, que es el obstructivo, ¿ya? Al obstructivo también le llaman cardiogénico extrínseco, así también le llaman, cardiogénico extrínseco, porque el intrínseco es propiamente el cardiogénico, ¿no es cierto? O shock obstructivo simplemente. ¿Por qué se llama extrínseco? Porque acá lo que falla es la diástole, el llenado, el corazón no se puede llenar bien. Entonces, la falla en el llenado genera un shock obstructivo. ¿Estamos? Entonces, si no se llena bien la sangre en el corazón, también lo que va a producirse es una caída del gasto. Pero al igual que el cardiogénico, porque es una variante, vamos a tener ¿qué cosa? Congestión pulmonar, congestión sistémica. Pero sobre todo, congestión sistémica, más que pulmonar. Vamos a tener más ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis, o sea, la congestión sistémica es mayor, ¿correcto? Y nuevamente, mecanismo compensatorio, la vasoconstricción o en algunos casos hasta lo normal. ¿Ves? Se dan cuenta ahí las diferencias, ¿verdad? Ya está. Y el diferente, porque siempre hay un diferente, ¿no es cierto? La excepción a todo esto es el cuarto tipo, según la clasificación fisiopatológica, que es el shock distributivo. El distributivo quiere decir que hay un estado de vasodilatación, o sea que el continente es el que está en problemas. Hay un estado de vasodilatación generalizada y eso es lo que va a generar el shock obstructivo. Entonces acá, miren, presión, gasto por resistencia. Si hay una vasodilatación generalizada, ¿quién es el que va a disminuir si hay vasodilatación? La resistencia, pues. La resistencia va a caer. Entonces, ¿quién aumenta? El gasto. ¿Para compensar qué cosa? La presión arterial. Si uno aumenta, el otro disminuye. Entonces, debido a ese estado de vasodilatación generalizada, doctores, el gasto aumenta. Pregunta de examen. ¿Cuál es el shock con gasto cardíaco elevado? ¿Cuál es el shock con piel caliente también? Porque ese gasto elevado genera piel caliente. El shock distributivo, ¿correcto? No hay congestión pulmonar, no hay congestión sistémica. Acá no hay, ¿no es cierto? Crépitos, edema agudo del pulmón. No hay congestión. El paciente está seco, similar al shock hipovolémico. Y la resistencia, como pueden ver, cae, ¿no? Esa es la lesión inicial. La vasodilatación generalizada genera caída de la resistencia y acá la compensación es el aumento del gasto, a diferencia de lo que vimos en el hipovolémico y el cardiogénico, cuyo factor inicial era la caída del gasto y la compensación era la vasoconstricción. Miren cómo es al revés. ¿Estamos? Ya está. Entonces, para resumirles, y eso por favor grábense, cuando les digan un estado de shock y el pulmón está seco, piensen en shock hipovolémico. Un estado de shock con congestión pulmonar, congestión sistémica, piensen en shock cardiogénico. O su variante, el shock obstructivo, dependiendo de la causa. Y si les dicen un shock con piel caliente, con gasto alto, piensen en un shock distributivo. ¿Correcto? Está clara la diferencia fisiopatológica. Veamos, en el caso del shock hipovolémico, las causas, ¿correcto? Hemos dicho que un shock hipovolémico se establece cuando se pierde más del 30% de la volemia, es decir, se afecta la precarga. Acuérdate la definición de precarga, es el retorno venoso, es la volemia.
Entonces, pregunta de examen, justamente, cuando cae la precarga, ¿qué tipo de shock se establece? El shock hipovolémico. ¿Y cuáles son las causas? En el adulto, la causa más frecuente son los politraumatismos. En joven, adulto, el paciente politraumatizado que va a generar hemorragia y eso va a producir shock hipovolémico. La hemorragia digestiva propiamente, cuya causa más frecuente es la úlcera péptica, ¿no es cierto? O en casos de pacientes con cirrosis, con hipertensión portal, las varices gastroesofágicas, ¿no es cierto? Ya está. O en pediatría, la causa en los niños más frecuente de shock hipovolémico son las pérdidas gastrointestinales, por diarreas, por vómitos, etc. Y también hay las pérdidas de volumen por tercer espacio, donde tenemos al paciente con obstrucción intestinal, al paciente gran quemado, al paciente con pancreatitis aguda. Esos pacientes hacen pérdida por tercer espacio. Luego tenemos el shock cardiogénico. El shock cardiogénico se establece por una falla en la sístole, una falla en la contractibilidad. Y la principal causa, doctores, es el infarto agudo de miocardio. El infarto agudo de miocardio genera una necrosis coagulativa, luego una fibrosis, y eso afecta pues la contractibilidad del corazón. Se dice que cuando el infarto compromete más del 40% del ventrículo izquierdo, se genera un shock cardiogénico. Miren cómo es eso, ¿no? Cómo la extensión del infarto genera inestabilidad. Si el infarto, doctores, compromete más del 25% del ventrículo izquierdo, hay edema agudo de pulmón, más del 25%. Pero cuando es más del 40% la necrosis en el ventrículo izquierdo, ya es un shock cardiogénico. Esa es la principal causa de shock cardiogénico, ¿correcto? Luego están los trastornos eléctricos, la falla cardíaca, las valvulopatías, etc. Luego tenemos el shock obstructivo. El shock obstructivo se produce porque hay una dificultad en el llenado del corazón. Recuerden, acá es una variante del cardiogénico, por eso le llaman también cardiogénico extrínseco o obstructivo, porque hay una falla en la diástole, en el llenado. Entonces acá hay causas que afectan el llenado, como por ejemplo el taponamiento cardíaco, ¿no? Un corazón que sufre un derrame pericárdico masivo o un neumotórax a tensión, donde hay colapso pulmonar y un movimiento contralateral de todas las estructuras, afectan el llenado del corazón, o el tromboembolismo pulmonar, o la pericarditis constrictiva. Entonces, todas estas causas que afectan el llenado pueden generar shock obstructivo. Pero la causa más frecuente de shock en el adulto, doctores, es el distributivo. Es la causa más frecuente de shock en el adulto. Acá hay un problema en el continente, porque recuerden que esto se produce por una vasodilatación generalizada, ¿correcto? Vasodilatación generalizada que va a hacer que caiga la resistencia vascular y aumente el gasto, ¿no? Por eso este shock es el shock hipermetabólico, con gasto elevado, con piel caliente, etc. ¿Y cuál es la causa más frecuente? En adultos, la sepsis, es decir, esa infección disregulada, generalizada, que compromete falla de órganos. La sepsis es la causa más frecuente de shock distributivo en los adultos. ¿Estamos? Muy bien. La anafilaxia, recuerden que también da shock distributivo, ¿correcto? Shock distributivo genera o es producido también por la anafilaxia en el caso de los niños, ¿no? Por ingestión o alergia alimentaria o por fármacos, etc. La falla suprarrenal, típico del síndrome de Addison, también da shock distributivo, o también el shock neurogénico, recuerden, está dentro del distributivo, ¿correcto? Entonces miren, sepsis, que es la causa más frecuente en adulto, anafilaxia, síndrome de Addison, TEC severo, ¿correcto? Muy bien. Entonces esas causas generan shock distributivo. Si a ti te preguntaran entonces, ¿cuál de estos shocks es el más frecuente en el adulto? Distributivo. Si te preguntaran, ¿cuál es el shock más frecuente en niños? El hipovolémico, que es por pérdidas gastrointestinales. Ojo, en niños, hipovolémico, ¿ya? Esa es la diferencia. Siempre hay que acordarnos las causas más importantes, porque son preguntas de examen, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos por acá
La sepsis. Tenemos que hablar de sepsis definitivamente en shock. Ya hemos dicho, es la principal causa de shock distributivo, que es el shock más frecuente en el adulto. ¿Y cómo se define? Como una infección que va a generar disfunción orgánica. ¿Y cómo evaluamos la disfunción orgánica? Con los criterios de SOFA. Esa es la definición actual de sepsis, ¿no? Una infección disregulada, generalizada, que compromete la función de órganos. ¿Estamos? Ahora bien, ¿cuáles son las infecciones que más frecuentemente producen sepsis? El foco pulmonar está a la cabeza. El foco pulmonar, es decir, las neumonías, son la principal causa o el principal foco infeccioso que genera sepsis, sobre todo por los gram positivos. ¿Estamos? Estafilococos, etc. Y los gram negativos generan sepsis severa, ¿no? Sepsis severa. Ahí tenemos a Pseudomonas, a Escherichia coli, etc. ¿Ya? Muy bien. En el caso de las gestantes, si te preguntaran en obstetricia, ¿cuál es el foco más frecuente de sepsis? El foco urinario. Recuerden, en gestantes el foco urinario como principal causa de sepsis por gram negativos, ¿no? En este caso, Escherichia coli. Y así, cualquier otro foco infeccioso puede dar sepsis. Un foco abdominal, o por una peritonitis, un foco a nivel dermatológico, una fasciitis necrotizante, etcétera, ¿no? Una endometritis, etcétera. Cualquier infección que vayas viendo que en el transcurso esté generando, ¿qué cosa? Falla de órgano, ya podemos catalogarlo como sepsis. Esa es la definición de un foco infeccioso disregulado, generalizado, que está generando falla de órgano. Entonces hay que ser muy eficiente a la hora de diagnosticar un paciente, ¿no? Con cuadro de sepsis para mejorar el pronóstico, porque un paciente con sepsis tiene más o menos una mortalidad del 10%, ¿correcto? Del 10%. Ahora bien, ¿cómo podemos evaluar los criterios de SOFA que nos evalúan la falla de órgano? Son 6 parámetros. Puede ser pregunta de examen, ¿correcto? Entonces, tenemos la alteración del sensorio, que se evalúa con la caída del Glasgow. Tenemos la alteración a nivel hematológico, que es la plaquetopenia. A nivel hepático, la ictericia o aumento de bilirrubina. A nivel renal, la diuresis, la oliguria, aumento de creatinina, ya nos dice falla renal. La falla pulmonar lo evaluamos con la caída del PAFI, y la falla hemodinámica con la caída de la presión arterial sistólica. Entonces miren, estos 6 parámetros, Glasgow, plaqueta, bilirrubina, creatinina, diuresis, PAFI, presión arterial sistólica, son los que se evalúan en los criterios de SOFA. Entonces, si vemos alteraciones, basta que haya 2 o más alteraciones para definir el cuadro de sepsis, ¿correcto? Entonces, una neumonía, una infección urinaria que esté generando 2 al menos de estos 6, ya llamamos al paciente sepsis, ¿no? O sea, un paciente con infección urinaria que está haciendo hipotensión, plaquetopenia, ya pues es un cuadro de sepsis. Por eso hay que evaluar estos parámetros. Pero como muchos son laboratorio y no los tenemos a la mano, hay un test rápido que se llama el Quick SOFA. Ese Quick SOFA evalúa 3 parámetros. ¿Cuáles son esos 3 parámetros? Tenemos lo que es la frecuencia respiratoria, si es más de 22, el Glasgow, si cae a menos de 15, y la presión arterial sistólica, si cae a menos de 100. Este Quick SOFA nos evalúa la cabecera del paciente si hay disfunción orgánica. Igualmente, si hay 2 o más de estos parámetros alterados, deberíamos ya considerar una sospecha de sepsis, ¿no es cierto? Y lo confirmamos ya con los criterios de SOFA que hemos mencionado. Luego tenemos el cuadro de shock séptico. Vamos a diferenciarlo. La característica de la sepsis, doctores, es que responde a la fluidoterapia, porque es el principal tratamiento que damos a un paciente con sepsis, la fluidoterapia. Pero cuando ya no responde, es refractario a la fluidoterapia, ahí acuñamos el término de shock séptico, ¿correcto? Cuando necesitamos usar ya vasopresores para mantener la presión arterial media más de 65, ahí hablamos de shock séptico. Cuando ya vemos un aumento de lactato más de 2 milimol o más de 18 miligramos por decilitro,
hablamos ahí de shock séptico. Entonces tengan en cuenta la diferencia porque les han preguntado, ¿correcto? Entonces una sepsis es un foco infeccioso que genera falla de órgano, pero responde a la fluidoterapia. En cambio, cuando ya no responde a la fluidoterapia y tenemos que usar vasopresores o el lactato está elevado, ahí hablamos de shock séptico, cuya mortalidad, doctores, ya se aumenta al 40%. Por eso es muy importante estar atentos, ¿correcto? Y cuando ya no responde a nada, ni a fluidos, ni a vasopresores, ahí hablamos de shock séptico resistente. Pregunta de examen. Cuando no responde a fluidos, cuando no responde a vasopresores, hablamos de shock séptico resistente.